Bienvenidos a la guía técnica de la escala de memoria de Wechsler, tercera edición. Esta batería evalúa la memoria auditiva, visual, inmediata, demorada y de trabajo. Está diseñada para aplicarse en adultos entre 16 y 89 años. La aplicación completa requiere aproximadamente 30 a 35 minutos, más un intervalo obligatorio de media hora. Para empezar, organiza tus materiales, manuales, cuadernos de elementos 1 y 2 y el cuadernillo de anotación, el tablero de cubos y el cronómetro. El orden de las pruebas es estricto. Información y orientación. Optativa. Lea cada elemento tal como se presenta en el cuadernillo de anotación. Si la respuesta no es clara, pida las aclaraciones pertinentes al examinando, pero evite orientar la respuesta. Recoja las respuestas del sujeto literalmente en los espacios del cuadernillo de anotación previstos a tal fin. Textos 1. Diga, voy a leer una historia. Escuche atentamente y trate de recordarla tal y como yo se la cuento, con las mismas palabras. Cuando termine, le pediré que me repita todo lo que yo he leído. Deberá decirme todo lo que recuerde, incluso aquello de lo que no esté seguro. ¿Está preparado? Lea el texto A del cuadernillo de anotación. Cuando termine, diga, cuénteme todo lo que recuerde de la historia que acabo de leer. Comience por el principio. Si el examinado duda o se queda parado cuando se le pide que recuerde la historia, se le puede ayudar diciendo lo siguiente. Dígame las cosas que recuerde. O, ¿qué es lo primero que pasó? O, ¿ocurrió algo después? Cuando el sujeto haya terminado de repetir lo que recuerde del texto A y el examinador anotado las respuestas en el cuadernillo de anotación, se pasa al texto B. Caras 1. Diga, voy a enseñarle algunas fotografías de caras de personas de una en una. Preste atención y fíjese bien en cada cara y trate de recordarlas. Presente cada fotografía durante 2 segundos y diga, mire esta, recuérdela bien. Pase la página y presente la primera fotografía. Diga, recuerde esta cara. Una vez transcurridos 2 segundos, pase la página y presente la fotografía 2. Y así hasta terminar todas las caras. Elementos de reconocimiento. A continuación diga, ahora voy a enseñarle más fotografías de caras, de una en una. Fíjese con atención en cada una de ellas y diga sí si cree que es una de las caras que acaba de ver y no si no lo es. Muestre al sujeto las 48 fotografías siguientes de una en una. Si el examinado no comprende las instrucciones, se le pueden repetir las veces que se considere necesario. Anote las respuestas del sujeto en el cuadernillo de anotación. Parejas de palabras 1. Diga, voy a decirle una palabra seguida de otra que va con ella. Es decir, forman una pareja. Luego le diré una lista de parejas de palabras como esa. Escuche atentamente, porque cuando termine le diré la primera palabra de una pareja y usted tendrá que decirme la palabra que va con ella. Por ejemplo, si las parejas fueran fruta, oeste, oro, mono, cuando yo le diga fruta, usted deberá contestar oeste. Cuando yo diga oro, usted deberá contestar mono. ¿Entiende lo que tiene que hacer? Si el examinado repite las parejas de palabras al tiempo que usted, las dice en alto. Interrúmpale y explícale que tiene que esperar a que termine de decirlas todas. Si el sujeto no entiende las instrucciones, puede repetirlas y aclarar lo que sea necesario. Lea las parejas de palabras a razón de una pareja cada 3 segundos, es decir, se deja 1 segundo aproximadamente entre cada 2 palabras y 2 segundos entre cada pareja de palabras. Cuando el sujeto haya comprendido las instrucciones, diga,
Escucha atentamente la lista de pareja de palabras que voy a leerle. Lea la lista A que figura en el cuadernillo de anotación. Haga una pausa de 5 segundos al terminar de leer la lista y diga, ¿qué palabra va con? Lea la palabra de cada pareja y deje un tiempo máximo de 5 segundos para que el sujeto responda. Anote la respuesta. Si el sujeto responde correctamente, diga está bien o muy bien y pase a la siguiente palabra. Si el sujeto no da ninguna respuesta en 5 segundos o si da una respuesta errónea, diga la palabra correcta y pase a la siguiente palabra de la lista de recuerdo. Una vez terminada la lista A, haga una pausa de 5 segundos y diga, ahora voy a leer la misma lista otra vez, pero con las parejas de palabras en un orden diferente. Escucha atentamente. Lea la lista B que figura en el cuadernillo de anotación. Una vez leída la lista B, haga una pausa de 5 segundos y repita el procedimiento explicado para la lista A. Si es necesario, puede repetir la pregunta. ¿Qué palabra va con? Repita el mismo procedimiento de lectura y recuerdo con la lista C y D. Una vez terminada la prueba, diga. Trate de recordar estas parejas de palabras porque se las voy a preguntar más tarde. Escenas 1. Pase la página y muestre al examinando el dibujo de la familia. Siga las instrucciones de aplicación que se le indican. Diga, aquí tiene un dibujo de una familia. En él aparecen los personajes que van a ver en las 4 escenas que le voy a mostrar a continuación. Le enseñaré escenas en las que aparecen los miembros de esta familia, incluido su perro. Le mostraré cada escena durante 10 segundos, una tras otra. Quiero que se fije bien en cada escena y trate de recordar todo lo que pueda de cada una. Luego le haré unas preguntas sobre ellas. Señale cada uno de los personajes del dibujo al tiempo que los identifica. Diga, esta es la abuela, el abuelo, el padre, la madre, el hijo, la hija, el perro. Continúe. Ahora voy a enseñarle una escena de una merienda y usted debe recordar todo lo que pueda de ella. Pase la página y muestre la escena durante 10 segundos. Diga, ahora voy a enseñarle la escena de 2 grandes almacenes. Trate de recordar la mayor cantidad de información posible. Pase la página para mostrar la escena 2. Diga, ahora voy a enseñarle la escena del jardín. Trate de recordar la mayor cantidad de información posible. Pase la página para mostrar la escena 3. Diga, ahora voy a enseñarle la escena de la comida. Trate de recordar la mayor cantidad de información posible. Pase la página para mostrar la escena 4. Pregunte en primer lugar, ¿quiénes estaban en la escena de la merienda? Rodee la respuesta en el cuadernillo de anotación. Luego señale la cuadrícula en el cuaderno de elementos y diga, imagine que esta lámina fuera la escena de la merienda que le acabo de enseñar. Usted ha dicho que nombre alguno de los personajes identificados por el examinado. Estaba en la escena de la merienda. Señale esta lámina donde estaría situado. Rodee en el cuadernillo de anotación la posición señalada. A continuación diga, ahora dígame qué estaba haciendo. Nombre del personaje identificado. Anote literalmente la respuesta del sujeto. Repita estas preguntas para cada personaje que el examinado haya recordado en la escena. Luego pregunte, ¿había algún personaje más en la escena de la merienda? Si el sujeto contesta sí, se le pregunta por su localización y actividad. Cuando diga que ya no había más personajes, se continúa con la escena 2 y se repite el mismo procedimiento. Listas de palabras 1. Optativa. Diga, voy a leerle una lista de palabras. Escucha atentamente. Cuando termine le pediré que repita todas las palabras que recuerde. No importa el orden, solo trate de recordar el mayor número de palabras posible. ¿Está preparado? Lea la lista A del cuadernillo de anotación y a razón de una palabra cada segundo y medio aproximadamente. Cuando acabe de leer la lista completa, diga, ahora dígame todas las palabras que recuerde.
Repite este proceso en los intentos del 2 al 4, diciendo: voy a leer otra vez las mismas palabras y cuando termine quiero que repita de nuevo todas las palabras que recuerde, incluidas las que ya dijo antes. No importa el orden. Recuerde el mayor número de palabras que pueda. Cuando hayan aplicado los 4 intentos de la lista A, diga: ahora voy a leerle otra lista de palabras diferente y quiero ver cuántas palabras es capaz de recordar. ¿Está preparado? Lea la lista B del cuadernillo de anotación a razón de una palabra cada segundo y medio aproximadamente. Cuando termine de leer la lista B, diga: ahora repita todas las palabras que pueda. Anote las respuestas en el cuadernillo de anotación. Recuerdo a corto plazo. Diga: ¿recuerda la primera lista de palabras que leímos 4 veces? Quiero que me diga todas las palabras que recuerde de esa lista. Anote las respuestas del examinando y diga: le he pedido que recuerde la primera lista de palabras que repetimos 4 veces porque más tarde voy a pedirle que las recuerde de nuevo. Dibujos 1. Optativa. Abre el cuadernillo de dibujos por la página 2 y colócalo delante del examinando mientras dice: voy a enseñarle unos dibujos uno en uno. Fíjese bien porque luego tendrá que dibujarlos usted en este cuadernillo, señalándolo. No comience a dibujar hasta que se lo indique. ¿Está preparado? Pase la página del cuaderno para mostrarle el dibujo A. Transcurridos 10 segundos, oculte el dibujo pasando la página del cuaderno de elementos. Diga: ahora dibuja en el cuadernillo la figura tal y como la recuerda. Si el examinando dice no sé dibujar bien o se resiste a intentarlo, anímele diciendo: no se preocupe por la calidad del dibujo, hágalo lo mejor que pueda. Y si dice no lo recuerdo, dígalo: bueno, dibuje lo que recuerde. El examinado puede borrar o corregir el dibujo. Cuando el examinando haya finalizado el dibujo A, pase a la página 3 del cuadernillo de dibujos, dibujo B, y colóquela delante del sujeto. Diga: ahora le voy a mostrar un nuevo dibujo. Como antes, quiero que recuerde el dibujo para que luego pueda dibujarlo aquí. ¿Está preparado? Pase la página y muestre el dibujo B. Letras y números. Diga: voy a decirle una serie de números y letras. Luego quiero que usted repita primero los números, en orden, empezando por el más pequeño, y luego las letras ordenadas alfabéticamente. Por ejemplo, si yo digo B7, su respuesta sería 7B. Primero va el número y luego la letra. Si digo 93C, entonces su respuesta sería 39C. Primero los números ordenados y luego la letra. Hagamos un poco de práctica. Aplique todos los elementos de práctica que se encuentran a continuación. Lea cada serie a razón de un número o letra por segundo. Deje al examinado suficiente tiempo para responder. La respuesta correcta se encuentra entre paréntesis. Elementos de práctica: 6F, G4, 3W5, T7L, 1JA. Si el sujeto falla alguno de los elementos de práctica, se le corrige y se le repiten las instrucciones si fuese necesario. Se continúa la aplicación del test, incluso si falla todos los elementos de práctica. Los elementos se encuentran en el cuadernillo de anotación. Localización espacial. Orden directo. Sitúe el tablero sobre la mesa, centrado respecto a la posición del examinado, de forma que le permita un acceso fácil a los cubos. Colóquelo de forma que los números de los cubos queden mirando hacia usted. Diga: quiero que haga exactamente lo que yo hago. Debe tocar los cubos que yo toque en el mismo orden. Siga la secuencia que aparece en el cuadernillo de anotación. Comience con la secuencia del intento 1, de orden directo, a razón de un cubo por segundo. Continúe aplicando el resto de elementos. Anote las respuestas en el cuadernillo de anotación. Si se cumple el criterio de terminación o si se terminan los elementos de orden directo, pase al orden inverso. Orden inverso. Diga: ahora voy a tocar algunos cubos más. Esta vez, cuando termine,
quiero que toque esos mismos cubos en el orden inverso a como yo lo he hecho. Al revés. Por ejemplo, si toco este cubo, tocando el cubo 3, y luego este cubo, tocando el cubo 5, ¿qué haría usted? Si responde correctamente, diga, muy bien, vayamos con otros. Recuerde tocarlos en el orden inverso a como yo lo hago. Aplique el elemento 1. Si el examinando falla en el elemento de ejemplo 3, 5, dígale, no, yo toqué este y luego toqué este otro. Luego, para hacerlo al revés, usted debería tocar esto y luego este. Intentémoslo con otros. Si toco este cubo, cubo 9, y luego este cubo, cubo 1, ¿qué haría usted? Se continuará con el elemento 1 independientemente si falla o no este último ejemplo. Continúe aplicando el resto de elementos hasta que se cumpla el criterio de terminación o hasta que se terminen todos los elementos. Control mental. Optativa. Elemento 1. Contar de 1 a 20. Diga, quiero que cuente de 1 a 20 lo más rápido que pueda sin dejarse ningún número. ¿Está preparado? Comience. Ponga el cronómetro en marcha en este momento. Repita las instrucciones si fuera necesario, pero no le preste ayuda durante el ejercicio. En el cuadernillo de anotación, tache los números que se omitan y escriba los que se dicen en orden incorrecto. Pare el cronómetro cuando el examinando termina de dar su respuesta y anote el tiempo en segundos y el número de errores en los espacios correspondientes. Considere un error cada número omitido o dicho en orden incorrecto. Elemento 2. Abecedario. Diga, quiero que me diga el abecedario lo más rápido que pueda sin dejarse ninguna letra. ¿Está preparado? Comience. Ponga el cronómetro en marcha en este momento. Repita las instrucciones si fuera necesario, pero no le preste ayuda durante el ejercicio. En el cuadernillo de anotación, tache las letras que omitan y escriban las que se dicen en orden incorrecto. Pare el cronómetro cuando el examinado termine de dar su respuesta y anote el tiempo en segundos y el número de errores en los espacios correspondientes. Considere un error cada letra omitida o dicha en orden incorrecto. Elemento 3. Días de la semana. Diga, quiero que me diga los días de la semana en orden, lo más rápido que pueda, empezando por el lunes. Intente no dejarse ningún día. ¿Está preparado? Comience. En el cuadernillo de anotación, tache los días que se omitan y escriban los que se dicen en orden incorrecto. Pare el cronómetro cuando el examinado termine de dar su respuesta y anote el tiempo en segundos y el número de errores en los espacios correspondientes. Considera un error cada día omitido o dicho en orden incorrecto. Siga las mismas instrucciones de elementos anteriores en cuanto al control de tiempo y a la forma de registrar las respuestas. Elemento 4. Meses del año. Diga, quiero que me diga los meses del año lo más rápido que pueda, empezando por enero. Intente no dejarse ningún mes. ¿Está preparado? Comience. Elemento 5. Contar del 20 al 1. Diga, quiero que cuente hacia atrás del 20 hasta el 1. Cuente lo más rápido que pueda e intente no dejarse ningún número. Hágalo así, 20, 19, 18 y así hasta el 1. ¿Está preparado? Comience. Elemento 6. Días de la semana hacia atrás. Diga, quiero que me diga los días de la semana al revés, empezando por el domingo, lo más rápido que pueda. Intente no dejarse ningún día. ¿Está preparado? Comience. Elemento 7. Meses del año hacia atrás. Quiero que me diga los meses del año al revés, empezando por diciembre, lo más rápido que pueda. Intente no dejarse ningún mes. ¿Está preparado? Comience. Elemento 8. Contar de 6 en 6 días de la semana. Diga, quiero que me cuente de 6 en 6, empezando por el 0, y después de cada número diga un día de la semana, por orden, empezando por el lunes. Hágalo lo más rápido que pueda, de la siguiente manera: 0, lunes; 6, martes; 12, incite al sujeto a que conteste. Y así. ¿Está preparado? Comience. Ponga el cronómetro en marcha en este momento.
Repita las instrucciones si fuera necesario, pero no le preste ayuda durante el ejercicio. Dígitos. Optativa. Orden directo. Diga: voy a decirle algunos números. Escúcheme atentamente y cuando haya terminado, repítalos en el mismo orden. Lea la serie de números que aparecen en el cuadernillo de anotación. Lea los números a razón de 1 por segundo, marcando una inflexión en el tono de voz al leer el último número de la serie. Anote las respuestas del sujeto en el cuadernillo de anotación. Aplique los elementos de orden directo hasta que se cumpla el criterio de terminación o hasta que se apliquen los 8 elementos. Luego continúe con la aplicación de orden inverso. Orden inverso. Diga: ahora voy a leerle algunos números más, pero esta vez cuando termine quiero que usted los repita en el orden inverso como yo se los he dicho. Por ejemplo, si yo digo 719, ¿qué debería contestar usted? Si el examinado da la respuesta correcta, 917, diga muy bien y continúe con el intento 1 del elemento 1. En cambio, si da una respuesta incorrecta, dígale cuál habría sido la respuesta correcta y diga: no, tendría que contestar 917. Yo dije 719. Que dicho al revés es 917. Ahora inténtalo con estos números. Recuerde, repítalos al revés. 3, 4, 8. No conceda más ayudas en el ejemplo ni en ninguno de los ítems, tanto si responde bien como si no. Continúe con el intento 1 del elemento 1. Anote las respuestas en el cuadernillo de anotación. Textos 2. Recuerdo. Diga: ¿recuerda las historias que le leí hace un rato? Quiero que me diga todo lo que recuerde de la primera historia que leí. Empiece por el principio. Si el examinado no recuerda ninguna unidad del texto A, dígale a modo de recordatorio: la historia hablaba de una mujer a la que le habían robado. Marque con un aspas y la casilla correspondiente del cuadernillo de anotación para registrar si le ha ofrecido o no este recordatorio. No se concederá ninguna ayuda más. Cuando el sujeto haya recordado todo lo que pueda del texto A, diga: ahora dígame todo lo que recuerde de la segunda historia. Empiece por el principio. Si el examinado no recuerda ninguna unidad del texto B, dígale a modo de recordatorio: la historia hablaba de un accidente aéreo. Marque con un aspa la casilla correspondiente del cuadernillo de anotación para registrar si se ha ofrecido o no este recordatorio. Cuando el sujeto haya recordado todo lo que pueda del texto B y usted haya anotado las respuestas dadas, continúe con la parte de reconocimiento. Reconocimiento. Diga: voy a hacerle algunas preguntas sobre la primera historia. Si no está seguro de una respuesta, conteste lo que le parezca correcto. Lea los elementos del recordatorio a partir del cuadernillo de anotación. En esta parte de reconocimiento, el sujeto debe contestar sí o no a cada pregunta que se le formula. Si no contesta, se le debe animar diciendo: inténtelo, trate de adivinarlo. Cuando termine las preguntas de la primera historia, diga: ahora voy a hacerle algunas preguntas sobre la segunda historia. Si no está seguro de una respuesta, conteste lo que le parezca correcto. Lea los elementos del recordatorio a partir del cuadernillo de anotación. Caras 2. Ahora voy a enseñarle más fotografías de caras. Fíjese con atención en cada una de ellas y diga si crees que es una de las caras que le pedí que recordase anteriormente y no si no lo es. Si el examinando no comprende las instrucciones, se le puede repetir las veces que considere necesario. Muestra al sujeto las 48 fotografías siguientes de una en una. Anote las respuestas del sujeto en un cuadernillo de anotación. Pase al elemento número 1. Parejas de palabras 2. Recuerdo. Diga: ¿recuerda las parejas de palabras que aprendió antes? Yo le decía una palabra seguida de otra que iba con ella, formando una pareja. Ahora quiero que recuerde otra vez todas las parejas que pueda. Yo le digo la primera palabra y usted tiene que decirme qué palabra va con ella. ¿Está preparado? En cada elemento diga: ¿qué palabra va con? Lea la primera palabra de cada pareja. Deje 10 segundos aproximadamente para responder
Anote la respuesta en el cuadernillo. En ningún caso le diga al examinado si su respuesta es correcta o no. Continúe hasta aplicar los elementos de la parte de recuerdo. Luego aplique la parte de reconocimiento. Reconocimiento. Diga, voy a leer una lista de pareja de palabras. Escucha atentamente después de cada pareja. Quiero que diga sí si era una de las parejas de palabras que le pedí que recordara anteriormente y no si son palabras nuevas. Puede que alguna de las parejas se repita. ¿Ha comprendido? Si el sujeto no entendiera las instrucciones, se le pueden repetir insistiendo en determinados puntos. Cuando vea claramente que ya ha comprendido en qué consiste el ejercicio, comience leyendo la primera pareja de palabras de la lista de reconocimiento. Lea cada pareja en el orden en el que aparecen en el cuadernillo de anotación y anote las respuestas del sujeto. El sujeto debe contestar sí o no a cada elemento. Si el sujeto no contesta nada, dígale, conteste lo que le parezca correcto, aunque no esté seguro. Escenas 2. Diga, ¿recuerda las diferentes escenas de una familia que le mostré hace rato? Quiero que recuerde qué personajes estaban en cada una, dónde se situaban y qué estaban haciendo. Pregunte, ¿quiénes estaban en la escena de la merienda? Rodee la respuesta en el cuadernillo de anotación, luego señale la cuadrícula en el cuaderno de elementos y diga, imagine que esta lámina fuera la escena de la merienda que le enseñé. Usted ha dicho que se nombra alguno de los personajes identificados por el examinando. Estaba en la escena de la merienda. Señale que esta lámina, ¿dónde estaría situado? Rodee en el cuadernillo de anotación la posición señalada. A continuación, diga, ahora dígame qué estaba haciendo. Nombre del personaje identificado. Anote literalmente la respuesta del sujeto. Repita esas preguntas para cada personaje que el examinando haya recordado en la escena. Luego pregunte, ¿había algún personaje más en la escena de la merienda? Si el sujeto contesta que sí, se le pregunta por su localización y actividad. Cuando diga que ya no había más personajes, se continúa con la escena 2 y se repite el mismo procedimiento. Lista de palabras 2. Optativa. Recuerdo. Diga, ¿recuerda la lista de palabras que leí 4 veces anteriormente? Ahora quiero que me diga una vez más todas las palabras que recuerde de esa lista. Cuando haya recordado todas las palabras que usted pueda, las haya anotado en el cuadernillo de anotación, continúe con la parte de reconocimiento. Reconocimiento. Diga, ahora voy a decirle algunas palabras, escucha atentamente. Diga sí si la palabra estaba en la primera lista de palabras, la que repetí 4 veces. Diga no si la palabra es nueva y no estaba en esa lista. Lea la lista de palabras de reconocimientos en el orden en que aparecen en el cuadernillo de anotación. Anote las respuestas del sujeto. El sujeto debe contestar sí o no en cada uno de los elementos de reconocimiento. Si el sujeto no contesta nada, dígale, conteste lo que crea que es correcto, aunque no esté seguro. Dibujos 2. Optativa. Recuerdo. Localice la página 7, titulada Dibujos 2, Recuerdo, del cuadernillo de dibujos y sitúela delante del examinador. Diga, hace un rato le enseñé varios dibujos de figuras. Usted los miró atentamente y luego los dibujó en este cuadernillo. Ahora quiero que los dibuje de nuevo, de memoria. No es necesario que los dibuje en el mismo orden en el que los hizo antes. En una página había un único dibujo. Dibuje solo ese dibujo. Si había 2 dibujos, trate de dibujarlos tal como los recuerda. Ahora haga uno de ellos aquí. Si el sujeto dice que no recuerda los dibujos, anímele diciendo, intente recordar uno de ellos, o en cada página había uno o varios dibujos. En ningún caso describa con palabras un dibujo ni partes del mismo, ni tampoco se los dibuje. Cuando el sujeto termine un dibujo, pase la página del cuadernillo y diga, ahora haga otro de los dibujos aquí. Hemos concluido el protocolo de aplicación. Recuerden que el trabajo no termina aquí. El siguiente paso es convertir las puntuaciones directas en escalares y analizar los índices de memoria para un diagnóstico preciso. La validez de los resultados depende de su rigor en la aplicación.
Practiquen el manejo de los tiempos y las instrucciones textuales. Gracias por acompañarnos en esta guía técnica. Hasta la próxima.